Dos temas. En la última locución del señor presidente de la República, la noche del 15 de julio, hizo una locución bastante larga y hay muchos temas que trató. Pero hay que referirse a uno de esos temas en especial, en el sentido de que es un asiduo lector de Karl Marx, que es el padre del comunismo totalitario, cuya aplicación práctica de sus dogmas ha llevado a tremendas tragedias que han sufrido muchos pueblos del mundo. Pues el marxismo en su aplicación ha conllevado a grandes desgracias y sufrimientos para varias naciones. Pero para hablar de los libros de Marx, habría que ponerlo en el contexto histórico y qué había en los momentos en que el señor Marx escribió sus textos, puesto que tuvo bastantes contradictores en esa época, contemporáneos a él. Y para hablar de los escritos de Karl Marx, fundamentalmente hay que decir que así como se lee a este señor, también hay que mirar con toda claridad qué autores plagió, porque tomar los escritos de Marx como algo intocable y sacrosanto, pues eso corresponde más a la religiosidad que a la veracidad, puesto que el padre del comunismo totalitario plagió, entre otros, y eso tiene que saberlo el señor presidente Petro, a Flora Tristán en su obra La Unión Obrera de 1843. Flora Tristán fue una de las primeras impulsoras del feminismo en el mundo. También Marx plagió a Robert Owen, uno de los primeros sindicalistas, en su obra Una nueva visión de la sociedad. Marx también plagió a Proudhon, el francés, en su obra ¿Qué es la propiedad? Y de paso Marx también plagió a Fernando Lassalle. O sea que esa postura supersticiosa frente a la obra de Marx hay que desmitificarla. Y hay que desmitificarla porque para saber de Marx y hablar de Marx no se puede negar las humillantes derrotas que sufrió a manos de Mikhail Bakunin en la primera internacional de los trabajadores en el siglo XIX. Y habría que leer también de Bakunin La libertad,
donde, como los mismos seguidores de Petro dicen, peinó Bakunin al señor Marx. Y también indiscutiblemente, para hablar de Marx, hay que leer las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia de Eduardo Bernstein, donde de forma magistral acabó con el principal sofisma marxista del materialismo histórico. Bernstein fue uno de los principales dirigentes de la Segunda Internacional de los Trabajadores. Así es de que hay que tomar las dos partes. Si se lee a Marx, también hay que mirar a sus principales contradictores, que venían especialmente de lo que llamó el señor Engels, compañero de Marx, que dizque como socialismo utópico, que no ha tenido nada de utópico, porque de ahí se han derivado varias corrientes políticas e históricas, como el feminismo, la socialdemocracia, el mutualismo, el cooperativismo. Entonces el socialismo no tenía nada, absolutamente nada de utópico. Eso lo que demuestra es que a través de los tiempos el marxismo ha tratado de tergiversar a sus oponentes, calumniarlos y ofenderlos. Bueno, el segundo tema que tratamos es acerca de los medios alternativos. Y en ese segundo tema hay que preguntar, ¿medios alternativos de qué o a qué? Porque así como los marxistas, con sus diferentes remoquetes, motes, pelambres, hablan de progresismo, hablan de izquierda, hablan de alternativos, pues son términos que han usurpado el progresismo. Nació mucho antes que Marx. Lo mismo pasó con el sindicalismo, que hoy lo utilizan y que decían que Marx es el padre del proletariado. Falso. El sindicalismo nació mucho antes de que Marx saliera con sus entelequias. Entonces, cuando hablamos medios alternativos, hay que profundizar en el tema, aunque pues el tiempo no lo da, porque desde la época de la Unión Soviética, el comunismo prosoviético hablaba de un nuevo orden mundial de la información, así como se sigue hablando de un nuevo orden mundial en la economía. Todas estas fábulas que presentan los marxistas no son de ahora. Ellos acomodan su discurso. Y también hoy hablan del sur global. En la época de la Unión Soviética se hablaba del diálogo sur-sur. O sea, los seguidores del comunismo de Marx no han cambiado mucho sus objetivos, o no han cambiado sus objetivos. Eso lo que cambian es su palabrería. Porque, en definitiva, la lucha o la fijación
o la monomanía del comunismo con sus idiotas útiles y los que lo siguen, es la destrucción de la sociedad o de la cultura occidental. Entonces, estos inventos de los medios alternativos, entonces, si no hay la libertad de prensa, que es un principio de la democracia, entonces se llega al informe oficial, como pasa en las dictaduras comunistas, Cuba, Venezuela, Nicaragua. En eso hay que tener la suficiente capacidad de reflexionar, porque con las palabras y con el lenguaje, el marxismo es un experto en el engaño. Y cuando se habla de medios alternativos, ¿será que están recogiendo al psicópata y genocida del Che Guevara, que decía que una revolución no necesita de la libertad de prensa? ¿O a qué cuestión alternativa se querrán referir? Recordando que dentro de la libertad de prensa, las personas son libres de elegir el medio que quieren sintonizar, que quieren ver, así sea las redes sociales o lo que llaman medios tradicionales. A nadie obligan en la democracia a que siga a un medio determinado. Eso solo sucede en las dictaduras, que no hay sino el informe oficial. También dentro de los aparatos que crea el comunismo, donde personas o gobiernos inocentes siguen la tónica de la estrategia marxista, están también, así como crean aparatos a nivel nacional en los diferentes países o a nivel internacional, están los BRIC, que se reunieron en Río de Janeiro el 6 y 7 de julio. Y lo más llamativo de esta reunión fue el apoyo que le dieron a Rusia por su invasión a Ucrania, que lleva más de 3 años. Así es de que en ese antioccidentalismo hay que saber medir perfectamente cómo se mueve el comunismo marxista-leninista, donde todos esa palabrería como el sur global, nuevo orden económico, lo que manejan los BRI, prensa alternativa, todo eso es un conjunto ideológico para tergiversar los términos y para buscar el dominio de las sociedades, lo que Antonio Gramsci llamaba el bloque de poder hegemónico comunista. Muchas gracias.